bienvenidos a este podcast dentro del programa Estos Odios que realizamos a la Asociación Nueva Vida. Hoy estamos aquí para hablar de un odio concreto, que es el racismo. La definición de racismo según la RAE es la creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación o persecución social. En este caso, vemos en el estudio de la discriminación por origen racial que realiza el Ministerio de Interior cómo en los ámbitos en que las personas están recibiendo mayor discriminación por origen étnico son el acceso a la vivienda, el de establecimientos o espacios abiertos al público y el ámbito laboral. Para ello tenemos aquí con nosotras a Ana, que es psicóloga y que trabaja dentro del programa Punto Formativo, y Fabio, que es coordinador del programa de protección internacional en País Vasco. Vamos a hablar con ellos un poco del racismo en sus ámbitos laborales y con los colectivos con los que trabajan. Os quería preguntar, quizás una pregunta muy básica, ¿no? Pero ¿sigue habiendo racismo? ¿Os encontráis con el racismo diariamente con los colectivos con los que trabajáis? Sí, desde luego. Yo trabajo en el programa de protección internacional, como has dicho, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y acogemos a personas refugiadas o solicitantes de protección internacional por un periodo que suele variar de 1 año a 2 años en algunos casos. El programa tiene 2 fases y empiezo por ahí porque es uno de los problemas que tenemos bastante frecuente en el trabajo, que es una primera fase de acogida más integral y una fase de mayor autonomía, que es donde las personas ya van a buscar a vivir en una vivienda suya, donde firman ellos el contrato de alquiler, y nosotros ayudamos en ese paso, ¿no? Y ahí nos encontramos con muchas situaciones de racismo, muchas dificultades en encontrar viviendas, escuchamos cosas bastante feas al teléfono, ¿no? Que de cierto tipo de personas no quieren un propietario que esté en su casa, entonces eso es bastante frecuente también. Aparte también, pues en temas del día a día, como puede ser comprar ropa en una tienda. Hemos tenido un caso con una tienda de una cadena muy grande en Bilbao de ropas, que más de una vez hemos escuchado muchas quejas de nuestros beneficiarios de del trato que recibían ahí, e incluso una vez tuvimos que poner una queja por situaciones de racismo. ¿Y en vuestro caso, Ana? Sí, efectivamente, en el ámbito laboral también sigue habiendo racismo. En los sondeos realizados con empresarios y con trabajadores hemos comprobado, pues que sí que hay una diferencia en el trato. En principio, las empresas, los empresarios prefieren contratar gente que tenga un lazo con ellos cultural, en principio. Luego, por otro lado, nos damos cuenta también que en el trabajo irregular, sí que es verdad que hay un beneficio para el empresario porque no les da de alta en la seguridad social, y eso nosotros no lo vamos a consentir nunca. Dentro del programa Incorpora, el punto formativo hace muchísimo hincapié en esta, en abrir un poco la mente de las personas para que esto no suceda. Y trabajamos mucho tanto con los empresarios con los que estamos en contacto como con nuestros beneficiarios, porque sí que es cierto que muchas veces nos hacen la pregunta de ¿es migrante? Y a esa pregunta pues no hay respuesta. Sí. Decías, Ana, que trabajáis también este tema con los beneficiarios. Sí. ¿Cómo se trabaja el racismo con los propios beneficiarios, ¿no? ¿Cómo lo perciben ellos? Pues mira, el problema es que los beneficiarios llega un momento en que lo asumen y como que ya no se dan cuenta. Están en una situación muy delicada, muchos tienen que estar trabajando para renovar su documentación, para estar en una situación administrativa legal, y cuando esto sucede lo asumen como algo normal. Entonces, para eso estamos nosotros, que sí que nos consideramos un poquito agentes de cambio, y trabajamos con ellos, que eso no puede ser, que todos somos iguales. Entonces, en el punto formativo tenemos gente, precisamente en el que estamos llevando a cabo ahora, en el punto formativo Incorpora, tenemos personas de 7 nacionalidades distintas, de diferentes religiones, y de forma transversal esto lo tratamos a diario. Perfecto. ¿Y vos, en vuestro caso, Fabio? Sí, bastante parecido con el trabajo de Ana, añadir una cosa solo más.
que bueno, nosotros acogemos, este año estamos acogiendo ahora pues cerca de 70 personas aproximadamente, de diferentes nacionalidades, y también vemos que por un lado lo que dice Ana, es totalmente de acuerdo, el racismo que siente el migrante en la sociedad de acogida lo da muy por hecho, ¿no? De que tiene que ser así, que como es de fuera, pues bueno, pues le toca pasar por eso, ¿no? Entonces, por un lado, enseñamos a la población que acogemos también esos recursos que existen, ¿no? Poner una queja, poner una denuncia, recursos administrativos y legales que pueden usarlos, pero también hay otro problema que nosotros vemos bastante, que es el racismo justo dentro de la población migrante entre sí, ¿no? Es decir, pues ciertas nacionalidades pues no se llevan con otras, el color de piel de alguno pues no le gusta al otro, ¿no? Entonces trabajamos mucho eso, sobre todo en la acogida en centro, que es donde suele haber más conflictos y donde podemos verlo más, o en las clases de castellano, pues bueno, estar ahí un poco como mediador y bueno, pues, educando un poco en ese sentido también, y bueno, eso es un reto bastante importante en el trabajo que tenemos. Comentabas, Fabio, que ellos mismos asumen muchas veces, ¿no?, que tiene que ser así. ¿Se encuentran con este tipo de barreras, por ejemplo, en el tema del idioma o en el tema, a nivel institucional, cuando tienen que acudir a entidades como la nuestra o a otros lugares? Sí, suele ser un problema. Muchas veces el no hablar el idioma también pues es una barrera más que tiene la persona, ¿no? Es una vulnerabilidad añadida que tiene. Tiene mucho más dificultad en defenderse con el discurso, ¿no? Y entonces, desde luego que es un factor que agrava bastante el problema. No solo el color de la piel o los rasgos físicos que puedas tener, sino también el no tener recursos de defenderte verbalmente, pues desde luego que dificulta mucho más. ¿Cuál creéis que son los retos principales o en qué podemos trabajar para disminuir estas situaciones de racismo? Bueno, yo creo que es muy importante el principio de complementariedad. Es fundamental. Tenemos claro que hay trabajos que si no fuera por estos migrantes tendríamos un gran problema. Por ejemplo, en la agricultura, la recogida de la uva, la recogida del arándano aquí. Nos hemos dado cuenta que la mayoría de las personas que realizan este trabajo son migrantes. Por lo tanto, es un principio de complementariedad. No esa competitividad entre ellos que también a veces sucede, ¿no? Es que aceptan trabajos más precarios, es que hacen que baje el salario. Bueno, pues trabajando de una parte y de otra, trabajando con los propios migrantes y evitando estas diferencias, yo creo que llegaremos a un momento en el que la complementariedad, bueno, pues sea correcta, o que mejor aún, que todos los trabajos podamos hacerlos todos, porque también nos damos cuenta que, por ejemplo, en los trabajos de asistente domiciliario para cuidar a personas dependientes son más propios de migrantes. En vuestro caso, Fabio, porque has hablado de las barreras, ¿qué serían un poco también esos retos que crees que...? Hombre, el trabajo que hacemos es un poco eso, ¿no? Es dar esas herramientas que la población migrante muchas veces no la trae, para que puedan desde su parte también pues encontrar los caminos, defenderse cuando tengan que hacerlos, entender también las diferencias que pueden haber, concientizar también la población nativa, ¿no? De que un poco lo que decía Ana, que la migración es algo necesario y es bueno, ¿no? Entonces, oye, pues tampoco ni todo que viene de fuera es malo, ¿no? Entonces trabajar con ese diálogo tanto de un lado como del otro, yo creo que es fundamental. Y pues el trabajo de concientización también de la población migrante, que es la que acogemos nosotros, que era un poco el ejemplo que daba antes, ¿no? Que el racismo no es una cosa específica de España, ¿no? El racismo es una cosa mundial que encontramos en todos los tipos de cultura prácticamente. Muchas veces eso viene ya de fuera y también pues bueno, pues trabajar también ahí. ¿Nos podrías detallar, no sé si, un poco esas herramientas de las que hablas, que les dais a los usuarios? Conocimiento, desde luego, el idioma, ¿no? El idioma también es una barrera que suele, como decía antes, pues fomentar el racismo, ¿no? Es una persona que ni habla tu idioma. Apoyarles en los momentos esos que se sientan respaldados, un poco lo que decía Ana también, ¿no? La población nativa, muchas veces los trabajadores y profesionales que apoyamos a ese colectivo, pues cuando vamos y les enseñamos a ellos, mira, yo también soy español y te estoy ayudando a luchar con el médico o con la funcionaria del ayuntamiento o lo que sea, ¿no? Que sientan un poco ese respaldo que también viene de la población nativa, que no es toda la sociedad acogedora que lo ve así. Entonces eso también suele dar un poco de confianza y son cosas que van construyendo un poco la seguridad de la persona afectada. ¿Vosotros creéis que a nivel sociedad, tenemos
en mente esta realidad, ¿no?, de las que hablabais, pues el tema de laboral, esas barreras a las que se enfrentan día a día, o que no se ve en general. Bueno, yo creo que sí, que lamentablemente está ahí. Lo que tenemos que hacer es todos, pues, educar, fomentando ese respeto a la diversidad para las generaciones que vienen. Sí, también los centros escolares yo creo que siempre es bastante, por ahí empieza todo, ¿no? La concientización de la población joven también, de la administración también, la comunicación también muchas veces, pues muchos textos que vienen de la administración son incluso difíciles de entendimiento hasta para población nativa, ¿no? Entonces mucho más para un migrante. Pues como sociedad acogedora ofrecer un poco esa flexibilización para las personas que vienen de fuera y dar a la población que viene de fuera pues las herramientas que necesita. Muchas gracias a Ana y a Fabio por participar dentro de este programa de Estos Odios, y gracias a la Cámara de Comercio y a Licas por financiar el programa.